Ya, vamos a partir hoy día. Les voy a leer una porción de la palabra. Eh, Esto va a ser como una pequeña clasecita sobre la vida de un personaje que quiero que adivinen. Se va a ganar un yumbito los que lo adivinen. Voy a leer un texto. Hola Adriel, ¿qué tal? Hola Felipe, los saludo. Voy a leer una porción de la palabra, estamos recién comenzando. Esto dice así. Esto está en Hechos 26, versículo 9 al 11. Dice: Yo ciertamente había creído mi deber. Perdón, dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bueno, supongo que se imaginan de qué estamos hablando, ¿no? El que sepa, que me escriba, pongan ahí de quién estamos hablando. Se va a ganar en un yumbito el que adivine de quién estamos hablando. No se va a ganar nada. No Le regalo un completo cuando se acabe la cuarentena. Nadie. Hola, hola a los que se están uniendo. Bendiciones. Léete no el texto. Voy a leer el texto de nuevo. Dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bueno, el personaje del cual vamos a hablar hoy, nadie escribió el nombre, nadie supo, así que supongo que nadie se gana el chumbito, lo siento. Vamos a hablar de Pablo hoy día, ¿ya? Vamos a hablar de Pablo, de su vida. No vamos a hablar tanto de lo que hizo Pablo, o de lo que significó Pablo para la iglesia, sino vamos a hablar de la persona de Pablo, él como hombre. Y quiero, como comencé hablando lo que Pablo contaba en Hechos 26, versículo 9, eh, en ese versículo Pablo habla un poco de lo que creía él que estaba haciendo bien, de lo que en su momento él creía que era lo correcto. Y hay un texto en el libro de Hechos que dice mucho y es donde comienza la historia de Pablo en sí, que es en Hechos capítulo 8, en el versículo 1 al 3, que dice: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Hola, me dice Vero Plaza, Vero Pazla, la Verito, saludo. Estamos hablando de Pablo, de la vida de Pablo. Estamos en el libro de Hechos. En este momento estamos en Hechos capítulo 8. En el versículo 1 del capítulo 8 dice: y Saulo consentía su muerte. Era la muerte de Esteban, ¿ya? De uno de los discípulos, el cual estaba predicando y hablaba sobre Jesús. Saulo en aquel momento decidió por sí mismo, por su estudio, por su condición de judía, digamos, y su condición de ser uno de los discípulos de los grandes maestros judíos, él tomó, digamos, sus propias decisiones y cuando Saulo dice en esta palabra que consentía la muerte de Esteban, él para la gente era digamos, una autoridad, ¿ya? Entonces,
como podemos ver en la palabra, el libro de los Hechos, muchas cosas pasaban por aquellos hombres que eran las autoridades, digamos, eclesiásticas de los judíos. Y Saulo era una de ellas, era uno de los que se estaba postulando, entre comillas, a ser parte de los concilios del Sanedrín. Esta actitud de Pablo, cuando dice que consentía la muerte de Esteban, él no es otra palabra. Consentir no quiere decir otra cosa que aprobar de una forma real y sincera algo. Entonces él está aprobando la ejecución y muerte de Esteban, ¿ya? Aquí en este texto nos dice que luego de esto, de la muerte de Esteban, todos fueron esparcidos, todos se fueron a otros lugares. Habla de Judea, Samaria, finalmente se fueron a otras ciudades y a otros países de la época. Y allí comienza un poco la expansión del Evangelio, que no vamos a tocar ese tema hoy día, pero es lo que ocurre después de la muerte de Esteban. Y nos habla de que los apóstoles se quedaron en Jerusalén para apoyar la causa del Evangelio y que el Evangelio fuera predicado en Jerusalén. Entonces, nadie podía negar que este joven Pablo, era un celoso por la ley de Moisés, ¿ya? Nadie podía decir nada contra él. Él decía, de hecho, en muchas cartas de Pablo, él comenta de que él, si había que algo de gloriarse, él se podía gloriar en muchas cosas. Que vamos a tocar eso más adelante. Entonces Pablo nadie podía decir que no actuaba de buena manera en el mundo judío, ¿ya? Entonces Pablo era tan celoso por la ley de Moisés, que era su ley, la forma de vida que él llevaba, que lo llevó al punto de perseguir a los cristianos, ¿ya? Y el celo de Pablo, obviamente, lo dejó en conocimiento de las autoridades de la época y le dieron la venia, le dieron el pase para que él pudiera destituir esta rebelión contra la ley de Moisés en ese momento, ¿ya? Entonces, como les comento, se le designó a Pablo estar a la cabeza de la destrucción del cristianismo, de este cristianismo que estaba creciendo recién después de la crucifixión de Jesús, y tenía todo el respaldo de las autoridades. Entonces él aceptó esta tarea, que era una tarea vil, una tarea de finalmente encarcelar gente, buscar gente, golpearlos, incluso llevar a ejecución a algunos. Aceptó destruir lo que estaba avanzando el cristianismo, porque él creía que lo que estaba haciendo era la obra de Dios, ¿ya? Esa era su razón, de que él creía que era la obra de Dios. Entonces, en ese momento Pablo, que conocía la palabra, que conocía la ley de Moisés, vio con claridad de que el cristianismo, si se propagaba en el mundo judío en esa época, si se propagaba con potencia, y no solo en el mundo judío, entendamos que judíos habían en toda la zona, en todos los países que estaban, digamos, en esa época, en lo que tomaba el continente. Entonces, como les decía, él vio que si se propagaba el cristianismo de esta manera, con esta potencia, trastornaría todo el mundo y todo lo que él consideraba sagrado, ¿ya? Todo lo que los judíos consideraban sagrado. Entonces era un ataque directamente para él a la ley de Moisés, a su modo de vida, al modo de vida de los judíos. Entonces esta anulación de la ley, para los ojos de Pablo, que no lo era así, que Jesús, podemos verlo en los evangelios, que no estaba anulando la ley, pero para los ojos de Pablo, la anulación de la ley era para él la extinción del único modo de poder ser salvo, según los judíos, ¿ya? Y no podía aceptar y tener fe en un supuesto Mesías que había sido crucificado, ¿ya? Y que él era el Mesías de los judíos. Entonces para él eso era una blasfemia, ¿ya? Y era una blasfemia contra la esperanza que tenía Israel en su Mesías, ¿ya? Entendamos, ese es el contexto un poco en el que se genera esta tarea de Pablo. Y bueno, como les comentaba, obviamente su tarea no era algo fácil, no era algo bueno de hacer, y las cosas que sucedieron fueron terribles. Al final
Pablo iba de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad, arrastrando hombres, mujeres, familias completas que fueron puestos en prisión, que fueron castigados, algunos fueron condenados a muerte, otros fueron obligados a blasfemar el nombre de Jesucristo, de renunciar a la fe, a su nueva fe. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, después de la muerte de Esteban, fue esparcido todos los discípulos. Entonces Pablo empezó a recorrer muchos lugares, empezó a irse donde estaban todos los que habían escapado, en todas las provincias, en todos los países vecinos. Entonces en la vida de Pablo, en lo que Pablo creció, porque Pablo, como les comenté en un principio, Pablo tenía estudios de la palabra, de la ley de Moisés. Él había sido enseñado por Gamaliel, que era uno de los grandes maestros del Sanedrín. Entonces él llevaba una vida recta en la ley. Él llevaba una vida correcta ante las grandes autoridades religiosas de los judíos. Entonces, este último periodo que estaba viviendo Pablo, antesala a lo que viene después, es una preparación inconsciente de Pablo para su carrera apostólica. ¿Ya? Entendamos que Pablo fuera el perseguidor de la iglesia no era una coincidencia. ¿Ya? Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo tuvo que pasar por esto? Pablo tuvo que ser el perseguidor de la iglesia, incluso llegando quizás a matar a cristianos, a encarcelar a cristianos, a blasfemar a hacerlos blasfemar el nombre de Jesucristo. Y no es otra cosa que por la gracia de Dios, ¿ya? Porque la gracia de Dios, lo que quería enseñar Jesús, y le enseñó a sus discípulos en parte, pero lo que quería demostrar Jesucristo en la obra sobre la vida de Pablo, era que del mal, de lo que es más malo, se trae el bien. Eso es un resultado de la gracia aplicada de Dios. Y que estos hechos, lo que hicieron en la mente de Pablo, después de darse cuenta de lo malo que había hecho, que vamos a hablar un poco más a profundidad de eso, después de darse cuenta de lo malo que había hecho Pablo al perseguir a la iglesia de Cristo, en él generó una humildad tan grande y unas ganas de servir a aquellos que eran menores que él, a aquellos que estaban en posiciones difíciles, a los hermanos que había llevado a la cárcel, a aquellos que había hecho blasfemar, a aquellos que había maltratado. Lo vio como una forma de redimirse y un celo por lo que el Señor estaba haciendo en él también, y un celo por redimir el tiempo que él había perdido, equivocándose y no siguiendo a Jesucristo. Entonces, más tarde, todas estas razones, digamos, este dolor que también sentía Pablo en él por haber hecho esto malo, se convirtió en un estímulo para la actividad de la carrera que emprendió como apóstol. ¿Ya? Entonces, entendamos una cosa: Pablo, como les decía, era perfecto ante la ley. Él, a la vista de sus maestros y de la gente judía, él era perfecto. Entonces Pablo nunca tuvo que lidiar contra una imperfección. Pablo nunca se vio enfrentado al pecado, porque él vivió rectamente bajo la ley de Moisés, haciendo todo lo que se debía hacer. Entonces para él mismo no se consideraba con imperfecciones, el pecado en él no estaba. ¿Ya? Entonces, la obra de Cristo, lo que tenía que demostrar, lo que se debía demostrar, era que finalmente mostrar que en él sí existía el pecado. En él sí existía el pecado y no estaba creyendo en Jesucristo como su Salvador. Entonces, para él sus ojos estaban cegados ante aquello. Y la obra de Cristo, lo que necesitaba demostrar era que podía hacer de una naturaleza humana imperfecta, perfecta en él, ¿ya? Y el mejor, digamos, individuo para demostrar esto, recién iniciaba la iglesia de Cristo después de la muerte de Jesús en la cruz, el mejor individuo para demostrar esto era Pablo, porque en él había una perfección vista a los ojos de los judíos
pero una imperfección en las obras que se estaban haciendo persiguiendo a la iglesia de Cristo, persiguiendo a Jesús mismo, ¿ya? Entonces Pablo proporcionó la oportunidad perfecta para demostrar cómo actúa la gracia de Dios sobre los hombres y cómo quita toda esta imperfección. Entonces, como les decía, el Señor Jesucristo iba a demostrar en Pablo la obra poderosa de su gracia, de su amor. Y Pablo, de hecho, estaba convencido de esto luego de su conversión. Después de que se convirtió a Cristo, él estaba convencido de esto. Y lo expresó en 1 Timoteo 1:16, dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Lo repito, dice: por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, que Jesús, que Cristo haya transformado la vida de Pablo, que Dios haya transformado la vida de Pablo, era un ejemplo claro del poder que tenía el Evangelio, ¿ya? Del amor, de la misericordia que tenía Dios para transformar esta vida y para llevarla a servir a la obra del Señor. Y Pablo, obviamente, como les decía, experimentó un duro pesar de lo que hizo, ¿ya? El considerado, Pablo, cuando uno estudia más en profundidad a Pablo y ve lo que él hizo, uno puede ver que él consideraba que todos los años en los cuales no creyó en Jesucristo o que no se dio cuenta de la verdad eran para él años perdidos, ¿ya? Y por eso mismo él solía también decir que era el menor de los apóstoles, porque decía que no era digno de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia de Cristo, ¿ya? Entonces para él también era un pesar eso, de no poder haber aceptado la fe de Jesús antes o de la mejor manera. Entonces entendamos que Pablo nunca podría haber llegado al hombre que llegó a ser en el Señor, ni hubiera hecho todo el trabajo que él hizo por la iglesia de Cristo, si es que no hubiera vivido todo este tiempo de preparación, ¿ya? Porque este tiempo fue un tiempo de preparación. En su tiempo de perseguir a la iglesia era un tiempo de preparación para que estuviera fuerte, para que estuviera con el propósito claro de lo que tenía que hacer a futuro, ¿ya? En la obra de la iglesia, en la obra de Cristo, lo que él demandaba también de la vida de Pablo. Entonces, aquí viene una primera reflexión respecto a esto, en que todo lo que pasa en la vida, todo lo que pasa en la vida de Pablo en este caso, y lo que pasa en nuestras vidas, está dentro de un plan profundo de Dios, ¿ya? Entendamos que las cosas no pasan porque pasan solamente, por una causa o un efecto, no pasa solamente por eso. El Señor tiene todo bajo control. Nosotros hablábamos hace unas semanas atrás sobre la soberanía de Dios. El Señor no ha perdido su soberanía de lo que está pasando hoy en el mundo, de lo que está pasando hoy con este tema de la pandemia, con este tema de las sociedades en rebelión, porque no es solo en Chile donde está ocurriendo esto, en muchos países del mundo está ocurriendo la misma situación. Entonces, nada se escapa de las manos del Señor, y entendamos que todo es parte de un plan profundo de Dios para el mundo, para la humanidad, para tu vida, para mi vida, ¿ya? Y lo vemos plasmado en la vida de Pablo, que todo lo que vivió anteriormente lo llevó para ser usado por Dios. Le dio las aptitudes que el Señor necesitaba que tuviera, y también le dio un corazón conforme a lo que el Señor necesitaba que tuviera para hacer el trabajo por la iglesia, por los hermanos, por el Evangelio de Cristo, ¿ya? Entonces las intenciones de Pablo, luego de conocer la verdad de Cristo, cambiaron completamente su perspectiva de vida y cambiaron su vida para atrás también. O sea, se dio cuenta él mismo de por qué había sido preparado de esa manera. En Hechos 9, versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?
pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En este texto es el texto que viene después de, en el capítulo 9 habla de la conversión de Pablo. Habla de cuando Pablo se le aparece el Señor y Pablo cae a piso. Y se da cuenta en ese momento de que él estaba mal, de que había fallado, de que estaba persiguiendo a Dios. Entonces, luego de esta situación, Pablo llega a Damasco, lo llevan, con los que iban lo llevan a Damasco, lo dejan en una casa, que entendamos que después de que se le aparece el Señor a Pablo quedó ciego. Y esos días de Pablo deben haber sido bastante difíciles. Yo creo que con seguridad en esos 3 días Pablo, por lo menos en parte, se dio cuenta de muchas de las verdades que predicaban los discípulos de Cristo. Porque Pablo, como conocía la palabra del Señor, me imagino en ese momento de Pablo, esos 3 días también de estar acongojado, de estar triste, de haberse dado cuenta de que todo lo que hizo mal en ese momento, todo lo que lo llevó hasta ese momento para encontrarse con el Señor Jesús, no había sido bueno. Había actuado mal contra la iglesia del Señor y me imagino que el arrepentimiento que había en su corazón era genuino. Y con ello mismo, darse cuenta también de las verdades de la palabra del Señor. Él conocía la palabra y él sabía lo que estaban predicando los cristianos. Entonces para él en su mente yo creo que le cuajaron muchas cosas. Y en estos 3 días yo creo que Pablo pensó muchas cosas respecto al Señor. Y finalmente se da cuenta, y la palabra, si leemos el Nuevo Testamento, leemos las cartas paulinas, leemos del libro de los Hechos, nos damos cuenta que la teología de Pablo, la misma teología que él vivía, que él creía, no era otra cosa más que la misma explicación de su conversión al Señor. ¿Ya? Su vida fue de esa manera para que en un momento el Señor Jesucristo tomara a Pablo, tomara a Saulo, lo convirtiera en Pablo y lo usara para la obra de su iglesia. Y ahí él entendió la realidad de su propósito, su propio propósito y el plan de Dios, el plan profundo que el Señor tenía para su vida y que era un engranaje crucial para el desarrollo de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Entonces, esos 3 días deben haber sido durísimos para Pablo. Se me imagino que su vida se hizo añicos, en 1000 pedazos. Todo lo que él vivió, todo lo que él sabía, lo tuvo que pasar por el colador del Señor, lo tuvo que pasar por esta palabra revelada que fue la obra del Señor Jesús. Entonces, y también se dio cuenta en ese momento que a pesar de las imperfecciones que tenía, de que actuó mal, de que las cosas que pensó, que hizo con la iglesia del Señor, que hizo con sus hermanos ahora, que aquellas cosas que habían pasado estaban sí en la voluntad del Señor, estaban en la voluntad de Él, para formarlo, para que Él luego de estos 3 días, luego del tiempo que pasara, Él pudiera vivir una vida conforme al corazón del Señor y en su propósito. Y no estando estancado, sino estando trabajando en pos de eso. Entonces, a Pablo no le quedó otra, entendiendo su pasado, conociendo la palabra y entendiendo la revelación de Jesús a su vida, no le queda otra que dar una obediencia y un servicio al Señor. ¿Ya? Ahora ya no tenía excusa él para la blasfemia que había hecho, para su mal actuar, para su a lo mejor asesinato a otros cristianos. Eso había quedado atrás y ahora venía el camino en el cual el Señor iba a transformar su vida de ahí en más para poder servirle. Entonces, y a mí me causa un poco de impresión, bastante impresión, el pensar de esta manera. Pablo, cuando se le apareció el Señor Jesucristo, él era un hombre malo, era un hombre que estaba haciendo las cosas mal, que estaba actuando
de forma muy perversa con la iglesia del Señor, con los hermanos en Cristo. Y lo que tú esperas y lo que el Señor podría haber hecho era llegar con venganza y retribución sobre la vida de Pablo, de Saulo. Entonces, de un castigo para él, porque estaba persiguiendo a la iglesia y bueno, se merecía un castigo, sí o sí se merecía un castigo. Pero ¿qué pasó? En vez de eso, Jesús se le apareció un Dios lleno de benignidad, un Dios lleno de amor, ¿ya? Y palabras llenas de misericordia, porque era como, yo me imagino que cuando se le aparece, no era como tú que estás persiguiendo a la iglesia o una palabra violenta. El Señor le dice Pablo, o sea, le dice Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Le habla con una pregunta. Para mí no me parece, por lo menos para mí no me parece una forma violenta de abordar a alguien. Todo lo contrario. Entonces, las palabras de Jesús en ese momento estaban llenas de misericordia para su perseguidor, para Saulo. Entonces, en ese momento, cuando Saulo cae a tierra, se sintió rodeado de un amor, porque sabía que no había venganza sobre él ni retribución, sino que había una oportunidad de seguir adelante, una oportunidad de creer, de tener fe en Cristo y de seguir en el camino que Él marca. Y hay un pequeño texto, una pequeña oraciones que me gusta como narra y cómo describe este momento, que lo encontré por ahí en un libro, y dice: esta era la recompensa por la que en vano él había luchado todo el tiempo de su vida, y ahora la obtenía al descubrir que sus luchas habían sido combates contra Dios. Fue levantado de su caída en los brazos del amor divino, fue reconciliado y fue aceptado para siempre. Entonces, vemos que en esta situación que vivió Pablo, de que se le aparecía el Señor Jesús, se dio cuenta de que todo lo que había luchado, todo lo que había hecho, era contra el Señor, era contra su Dios, contra el Dios en el cual él creía que estaba haciendo la obra, que lo que estaba haciendo era bueno en el nombre de Dios. Y no, se dio cuenta que no, que estaba luchando y combatiendo contra su propio Dios, con aquel que él decía amar, con aquel que él decía obedecer. Y ahí él en vez de ser castigado, en vez de aplicarse venganza sobre su vida, fue levantado con el amor de Dios, fue reconciliado con el Padre y fue aceptado como un hijo para siempre, ¿ya? Así de tal era el convencimiento también de Pablo en su propio corazón de querer seguir al Señor, de haber tenido esta revelación, ¿ya? Entonces, para Pablo no quedaba otra opción. Al conocer la palabra, al conocer la revelación del Mesías, no quedaba otra opción que dedicar su vida a la proclamación de esta verdad, ¿ya? Al entregar esta verdad a aquellos que no conocían esta verdad. Entonces, Pablo en sí era un propagandista, él era un tipo que mostraba la verdad de Dios, su conocimiento de Dios a otros. Entonces, al conocer la verdad, lo real, la verdad de Cristo, la única verdad, al haberse dado cuenta de eso, él no podía dejar de difundirla, no podía dejar de mostrar a Cristo, al Mesías, al Salvador, a otras personas. Entonces, aquí vemos, en las cartas paulinas también lo podemos ver, en los hechos también lo podemos ver, de que Pablo tenía un corazón con una llama ardiente. Él era un hombre que hacía lo que decía y se lo tomaba en serio. Entonces, también era muy conmovido por la gratitud. Y él era muy agradecido, y fue agradecido por este perdón que el Señor le dio. Entonces, cuando Jesús, de aquel que blasfemaba, de aquel cuya memoria quería borrar de la faz de la tierra, cuando Jesús lo trató con amor, con benignidad, y lo colocó en una posición que para él era un premio, porque fue perdonado, fue hecho hijo, sintió que no podía hacer otra cosa que dedicarse al servicio del Señor, de la obra del Señor, de la iglesia del Señor, con todo su ser, ¿ya? Entonces,
Para él, la esperanza del Mesías, de Jesucristo, había ocupado todo su horizonte. Ya no quedaba otro objetivo, no había otro propósito más que el de servirle al Señor. Entonces, para él era su Señor ahora, era el Salvador del mundo. Con su vida iba a entregar todo su conocimiento, todo su amor y todo su ser a dar a conocer este Mesías a aquellos en todas las tierras que era el mundo en ese momento. Pablo decía que el amor y la gracia de Dios era el impulso que él siempre lo llevaba adelante. Y decía, lo dice en 1 Corintios 9, dice: ay de mí si yo no anunciara el Evangelio. Para él era una norma de vida el tener que anunciar el Evangelio de Cristo. Entonces, y en Hechos 20 dice, Hechos 20:24 dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y aquí vemos que de aquí en más, vemos que la vida de Pablo, su gran cualidad que vemos en todas sus cartas, en todo lo que él muestra, era su devoción personal al Señor. Esa fue la característica principal de Pablo. Para él no existía otro que Jesucristo, y vivía por Jesucristo y entregaba su vida a Jesucristo. Era el motor que movía su vida, ¿ya? Y de hecho se deleitaba, lo podemos leer en su palabra, en las cartas, se deleitaba en decirse que era un esclavo de Cristo, ¿ya? Que no tenía ambición alguna, excepto la de entregar la palabra, las ideas y continuar con la obra del Señor, de transmitir el Evangelio de Cristo a aquellos que no lo conocían, ¿ya? Él sabía y tenía en su corazón, plasmado en su corazón y en su mente, que Cristo había dado todo por él, le había dado el perdón, había entrado en él, había sacado al antiguo Pablo, el antiguo Saulo, lo sacó, concluyó su antigua vida y engendró un nuevo hombre para el servicio del Señor, con nuevos designios, con nuevos sentimientos, con nuevas formas de vivir la vida, con nuevos propósitos. Y en su mundo, el profundo deseo de Pablo era que este trabajo se completara, de que pudiera él entregar la palabra del Señor a aquellos que no lo conocían. Él quería que completamente su nuevo yo, el nuevo yo que Cristo había puesto en él, que a Cristo había puesto la imagen de Cristo proyectada en la vida de Pablo, predominada de tal manera que cuando sus pensamientos, que quería que sus pensamientos fueran los de Cristo, querían que sus palabras fueran las de Cristo, que sus hechos, sus acciones fueran los de Cristo, y que su carácter fuera el de Cristo, para llegar al momento en que pudiera decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces vemos que la devoción completa de Pablo se debe, en resumen, a dos cosas. Creo que su vida fue formada para ese momento. Su vida fue formada para que en el momento que Jesucristo se le revelara, él pudiera entender en su corazón y en su mente, con todo lo que él había vivido, de que ese era el camino a seguir, de que ese era el camino que debía recorrer en Cristo. Y también darse cuenta de que su propósito ya no era el mismo, sino que al verse en el hecho de que toda su vida fue hecha para ese momento, ya no existía Pablo después de ese momento, ya no existía Saulo después de ese momento, después existía un servidor del Señor, un hijo de él, un hombre en el cual iba a dar todo lo que él tenía, todas sus ganas, todo su conocimiento, todo su amor y todo lo que Cristo puso en él, para que la iglesia de Cristo, para que el Evangelio del Señor se extendiera por toda la tierra. Y ese fue su trabajo. De hecho, podemos ver que hizo muchísimos viajes misioneros y todas sus cartas también enviadas a las iglesias. Vemos que su labor fue muy grande, su labor, se tomó la pega realmente como tiene que ser, la hizo y obedeció al Señor. Entonces veo que la vida de Pablo es
es un impecable ejemplo de cómo el Señor puede tomar lo más malo, lo que no se merece nada, y lo puede transformar en algo nuevo, lo puede transformar en algo trabajado por sus manos, con un propósito nuevo, con ideas nuevas, con una forma de vivir nueva. Y eso para el propósito del Señor, porque entendamos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Entendamos que nuestro conocimiento del Evangelio es para que el reino de Dios se extienda, para que el reino de Dios crezca. Porque si no nos damos cuenta, si no sabemos esto, busquemos la palabra y entendamos que lo que nosotros vivimos en Cristo Jesús, lo que nosotros tenemos como el Evangelio en nuestras vidas, no es para nosotros mismos solamente. Es para que podamos ser una imagen de Cristo en esta tierra y podamos extender su Evangelio, podamos extender su reino en el mundo. Y hoy más que nunca debemos entregar todo lo que somos, todo lo que sabemos, para que podamos llevar el Evangelio de Cristo a otros. Y en tiempos de dificultad, como los que vivió Pablo, en tiempos de a lo mejor horrores, Pablo quizás se enfrentó a un montón de situaciones previas, que él fue el ejecutor, fue el juez, fue el jurado, y se vio en esas situaciones de mal puro, de situaciones que a lo mejor nos sorprenderían a nosotros, pero él luego también padeció el ser perseguido también por aquellos que detestaban a los cristianos. Él también fue perseguido después, él pasó en la cárcel, él estuvo en muchas situaciones, naufragó, estuvo en muchas situaciones en las cuales su vida se vio en peligro, y vemos que aún así, con todo lo que vivió hacia atrás y con todo lo que vivió después de conocer al Salvador, conocer al Mesías, su vida tenía un propósito, un solo propósito, que era extender la palabra, entregar la palabra de Jesucristo, el Evangelio de Él, a todo el mundo. Ese era su horizonte y su única razón de existencia. Entonces, hoy nosotros tenemos esta misma misión. Nosotros somos hijos de Él. Si bien algunos tienen en mayor o menor medida un llamamiento diferente en el Señor a digamos, comprometerse 100%, vemos que hay misioneros que están 100% comprometidos con la obra del Señor, y es su vida, y ellos viven en la misión. Hay otros que nos corresponde, por ejemplo, llevándome ese ejemplo, en sostener ese misionero. Pero nuestra obra en sí tiene que estar en pos de extender el Evangelio del Señor, de poder predicar su palabra, de poder entregar los conocimientos del Señor a aquellos que no lo conocen, y poder también formar a hijos de Él, discipular y poder ser ejemplo de Cristo en nuestras vidas, siempre ser ejemplo. Quiero leerles, para ir terminando ya, un texto que es un poco largo. Quiero leer el capítulo 3 de Filipenses. Después, si lo pueden leer y pueden darle una vuelta, es maravilloso este capítulo, muy bueno. Y el título de este capítulo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, en esa versión. El título se llama El valor incalculable de conocer a Cristo. ¿Ya? Esta es una carta de Pablo a la iglesia de los Filipenses. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura al fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Este capítulo, si uno lo analiza más profundamente, que se lo recomiendo mucho, es Filipenses capítulo 3, es maravilloso. Habla con tal pasión lo que Pablo sentía por seguir a Cristo, lo que significaba para él conocer al Señor. Y asimismo, con esta misma fe, con esas mismas ganas, los insto a que podamos mirarnos al espejo con la palabra, mirarnos al espejo con este capítulo, con Filipenses capítulo 3, y ver qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, qué estamos haciendo mal, qué debemos hacer. Porque muchas veces nos decimos a nosotros mismos que no estamos haciendo mal, pero no estamos haciendo muchas cosas tampoco. Muchas veces el Evangelio no se trata de lo que no haces, sino tampoco, o sea, de lo que haces, sino también de lo que no haces. Y debemos ponernos las pilas en este tiempo. Es un tiempo difícil para el mundo entero, no solo para nuestro país. Es un tiempo difícil y nuestro único refugio es el Señor. Y como dice el título de este capítulo en la versión que leí, que entendamos el valor incalculable de conocer a Cristo. El valor incalculable de lo que significa conocer a Cristo. Y podamos darnos cuenta de que el Señor está con nosotros hoy. Estuvo con Pablo. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas. El Señor tiene un propósito para el mundo. Lo podemos ver en su palabra. Y démonos cuenta que aún con la situación mala que podamos estar viviendo, aún con nuestro pecado, aún con a lo mejor nuestras ganas de no buscar al Señor, podamos ver que su amor, que su misericordia y su gracia estarán. Y solo basta una oración desde el corazón, de pedirle al Señor que pueda Dios renovar nuestras vidas, que pueda Él llenar todo lo que somos, y el Señor lo va a hacer. Y los insto en este tiempo a que podamos estar siempre a cuentas con el Señor, que podamos estar en su presencia, viviendo cada día, y que podamos ver que el Señor es bueno con nosotros. El Señor es fiel y se ha mantenido fiel desde los tiempos de Pablo y antes de los tiempos de Pablo hasta nuestro tiempo. Y en este tiempo es bueno honrarle, es bueno pensar en Él, tener pensamientos de bien, poder conocer su palabra más y más, poder conocer la persona de Cristo, y que finalmente la persona de Cristo se refleje en nuestras vidas para que otros lo puedan conocer. Así que les insto, chicos, los animo en el Señor. Les doy gracias a los que pudieron conectarse para ver este capítulo de Antídoto. Y no le había puesto título a este capítulo,
lo vamos a dejar como lo que hablamos hace poco, de el valor incalculable de conocer a Cristo. Creo que eso es algo de lo que tenemos que meditar, es algo de lo que tenemos que vivir también. Así que les bendigo, que pasen una buena noche, bendiciones. Recuerden que tenemos otro capítulo el día jueves a las 8 de la noche, así que sigan con esta serie de capítulos en Antídoto. Damos gracias al Señor en esta hora y honramos su vida, honramos su obra, honramos todo lo que Él es por nosotros. Así que les bendigo, les animo y que el Señor les bendiga mucho.